Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Estamos aquí para ofrecerles un nuevo curso de diseño de estructuras, pero esta vez nos vamos a enfocar en el diseño de estructuras de hormigón armado. Y lo vamos a hacer en base a la metodología norteamericana que es el ACI. ¿No? Y para eso, entonces, como ya es nuestra costumbre, siempre comenzamos a través de un ejemplo, ¿no? Para ello abrimos una hoja de cálculo que podría ser en este caso el MATCAD en cualquier versión. Inmediatamente nos planteamos la siguiente estructura. Entonces venimos acá, e indicamos que esta es la estructura que vamos a resolver. Se trata de una viga simplemente apoyada, no es nada complicada, una estructura simplemente aplicada o simplemente apoyada con carga distribuida, ¿no? Aquí tenemos una carga distribuida que obviamente vamos a ponerle un valor. Entonces podemos indicar de que esto sería este sería el ejemplo que vamos a resolver. Acá tenemos algunos valores, por ejemplo ¿qué significa este valor? G sub D, con un valor de 1.75 toneladas sobre metro. Es la carga distribuida. Esta carga de color rojo es esa carga distribuida en toneladas sobre metro. Por cada metro hay 1.75 toneladas, ¿no? Pero G sub D significa el subíndice D significa death, ¿no? O sea, está en inglés, que significa muerto. Entonces se refiere a la carga muerta, ¿no? Esta es la carga muerta. ¿Qué es la carga muerta? Es aquella carga que no se mueve, Por ejemplo, sabemos bien que la viga tiene un determinado peso y ese peso de la viga no se mueve. Entonces eso es lo que significa carga muerta. ¿De acuerdo? Entonces todas las estructuras tienen una carga muerta, es su propio peso, por decirlo así, todo lo que no se mueve de una estructura. Entonces esta carga muerta está representada aquí por estas flechitas rojas, ¿no? Que es parte de todas las cargas. ¿Por qué decimos parte? Porque precisamente acá tenemos lo que es la carga viva. Entonces aquí tenemos Q sub L. Esa L viene de live, ¿no? Que en inglés también significa vivo, ¿no? Entonces carga live, o sea, carga viva. ¿Qué es la carga viva? Es aquella carga que sí se mueve, cambia de posición. Por ejemplo, si esto fuera un puente, entonces hay una movilidad que viene por acá y pasa, y eso ocasiona flexión, ocasiona esfuerzos en la viga, ¿no? Deformaciones y todas las características físico-mecánicas que experimenta una estructura. Entonces tenemos la carga viva, pero también podría ser personas, ¿no? Mobiliario, en fin, diferentes tipos de carga viva. Esa carga viva está representada a través de este valor, que también está en tonelada fuerza sobre metro, o sea, es una carga distribuida. Aquí está esa carga distribuida en color rojo, ¿no? Entonces, por fin, ¿cuál es? ¿Es la carga muerta o es la carga viva? Estas flechitas de color rojo son ambas, ¿no? Está representando ambas estas cargas, estas carguitas de color rojo. Es prácticamente como decir, ¿no? La suma
de ambas, ¿no? Entonces la carga total, la que está aquí. Esa carga total podemos expresarla de la siguiente manera. Por ejemplo, antes podemos indicar acá, podemos indicar algunas propiedades geométricas, ¿no? De la viga, algunas propiedades geométricas. Por ejemplo, tiene una longitud de 4 metros. Esta viga, desde este punto hasta este punto, son 4 metros. La sección transversal, si nosotros nos ubicamos en esta sección, la sección transversal de la viga tiene una base de 25 centímetros por, bueno, aquí está indicando D, ¿no? Y D es una dimensión que deriva de la altura de la viga. En el desarrollo mismo del cálculo nosotros vamos a aclarar qué significa D, ¿de acuerdo? Y este es el valor que nos referíamos anteriormente. Entonces la suma de estas dos cargas, la suma, veamos aquí que tiene un signo más, ¿no? Es por eso que decimos. Entonces aquí está GD más Q sub L, ¿no? Y estos valores son coeficientes de mayoración de cargas que se utiliza para darle optimización a la estructura, es decir, la vamos a hacer óptima. Son como coeficientes de seguridad, ¿no? Estamos mayorando. Por decir, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo una viga que soporta 50 kilos, entonces yo la voy a diseñar para 55 kilos, ¿no? Con esa seguridad. Eso quiere decir, aquí estoy aumentando el 20% de esta carga de 1.75, estoy aumentando el 20%. Aquí estoy aumentando el 60% de Q sub L de esta carga. Al multiplicar por 1.6 se incrementa en un 60%. Y al multiplicar por 1.2 se incrementa un 20%, ¿no? Entonces, si yo sumo esas dos cargas, tengo una Q sub U. Sub U quiere decir última, carga última. La última carga que va a experimentar es la suma de ambas, ¿no? Bien. Entonces, lo que nosotros podemos hacer primeramente en esta estructura es realizar el cálculo estructural. ¿Qué nos interesa para hacer el diseño de hormigón armado? Lo que nos interesa entonces para diseñar esta viga con materiales de hormigón armado, porque podría ser de madera, podría ser una estructura metálica también, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer a través de los materiales de hormigón armado bajo la norma americana ACI. Entonces decíamos que nos interesa el cálculo estructural, pero primeramente nosotros determinamos lo que es el esfuerzo a flexión, que es el más importante. Nos importa el cálculo a flexión. Entonces, si nosotros calculamos el momento flector, porque no hay otro, calcular a flexión es encontrar el momento flector. Como esta es la carga última, ¿no? Como esta es la carga última, entonces reemplazamos acá la carga última. Q sub U por L al cuadrado sobre 8 es una relación que se encuentra para este tipo de viga, ¿no? Es decir, si nosotros vemos un formulario y encontramos este tipo de viga en el formulario, el momento, en este caso va a ser último para nosotros porque estamos considerando dos cargas. Sin embargo, el momento que aparece en el formulario es la carga distribuida por la longitud al cuadrado sobre 8. Ese es el momento último, es decir, cómo se flexa esta viga, ese valor máximo, ¿no? Que obviamente si nosotros vemos la configuración de esta viga se va a presentar en el medio el momento máximo.
ese momento máximo tiene este valor de 6.6 tonelada metro, ¿no? Bien, luego, ¿qué hacemos? Entonces venimos acá y tenemos que definir claramente los materiales, ¿no? Entonces aquí están los materiales. Como hemos mencionado, esta estructura va a ser de hormigón armado. Entonces necesitamos la resistencia del hormigón. Y este Fc', F'C es la característica del hormigón, ¿no? Que quiere decir que resiste 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la capacidad del hormigón, ¿no? 210 kilogramos por centímetro cuadrado a compresión. Y el acero, o sea, también es un esfuerzo F'Y, su esfuerzo del acero es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso el hormigón es a compresión y el acero es a tracción. El hormigón resiste 210 kilogramos por centímetro cuadrado a compresión, mientras que el acero resiste 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado a tracción. ¿De acuerdo? Aquí los valores de 0,9 corresponden a coeficientes de mayoración. Este valor de beta sub 1 corresponde a coeficientes de forma, podríamos indicar de forma en cuanto al análisis propio de una sección en estructuras de hormigón armado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entramos en algún detalle, entonces vemos acá estos valores, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí está el coeficiente beta, ¿no? Aquí está el coeficiente beta. También está el esfuerzo del acero, Fy, ¿no? Que está acá. Entonces esta es una representación esquemática de cómo se utilizan estos valores. Por ejemplo, hace rato decíamos el valor de D. El valor de D, teníamos esa duda, ¿qué es? 36, y está relacionado con la altura. Entonces aquí tenemos el valor de D, que es la distancia desde este extremo de la sección, ¿no? Considerando que esta es la sección de la viga. Esta viga tiene esta sección, ¿no? Considerando esa sección, o sea, D es desde este extremo hasta donde se coloca el acero, ¿no? Este acero que hemos dicho que soporta 4.200 a tracción, entonces está acá. Y esta es la configuración de un elemento de hormigón armado, ¿no? Donde interviene hormigón, que es la parte externa, y en la parte interna podríamos decir que se encuentran los aceros dispuestos, ¿no? Entonces D es prácticamente la distancia desde este punto hasta donde se encuentra el acero, ¿no? Hasta donde se encuentra, no precisamente es H, ¿no? La altura. Bien, continuamos. Aquí tenemos el valor que es lógico, que tiene que indicarse como la característica del acero. ¿De acuerdo? Entonces E sub S nos indica que se trata de un acero, es un material que se trata de un acero. ¿Pero qué es? Este valor nos representa el módulo de Young, ¿no? O sea, la capacidad que tiene el acero de deformarse y automáticamente volver a su posición inicial, también conocido como módulo de elasticidad, ¿no?
módulo elástico o módulo de deformación longitudinal o módulo de Young. Entonces este es el material correspondiente al acero, ¿no? Bien, entonces nosotros al aplicar el método del ACI debemos determinar algunas características, porque hay diferentes metodologías también al utilizar el método del ACI, que se usan diferentes metodologías. Nosotros lo vamos a hacer dentro del ACI por el método de resistencias últimas, por decir, ¿no? Por resistencias últimas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que encontrar valores límites en esta configuración. Por ejemplo, ¿cuál será el valor límite de A? A, aquí, tomando en cuenta, es esta distancia. ¿Pero qué es esa distancia? Es el diagrama de esfuerzos que representa la compresión en el hormigón. Aquí está, este valor, ¿no? De este valor. De ese valor, entonces tenemos acá este diagrama que representa el diagrama de compresión. Aquí tenemos una T, una fuerza T, entonces esa fuerza T está representando la tracción del acero. La tracción. Entonces, para ahondar, para tener criterios más estables, no está de más hacer un análisis y un repaso de estas configuraciones, ¿no? Por el momento a nosotros nos interesa resolver esta estructura, ¿no? Encontrar el diseño correspondiente a esta estructura. Para eso hemos indicado que tiene una carga muerta, una carga viva, tiene una longitud la viga, tiene una base, que es esta es la base, aquí está B, la sección de esta viga, que es de 25, y D, que es 36 centímetros, pero no llega hasta el fondo de la altura de la viga, ¿no? Entonces aquí sería H, la altura de la viga, pero D es solamente desde este extremo hasta donde se encuentra el acero, 36. Podría ser de 40 centímetros, ¿no? Estaría 40 centímetros. Entonces D siempre va a ser menor porque se encuentra a una determinada distancia el acero de la parte inferior. Bien, entonces, como hemos indicado por el método de resistencias últimas o límites, método de última resistencia podríamos indicar, debemos encontrar valores, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un valor de C, ¿no? Un valor de C que indica que es compresión, pero a la vez también aquí hay un valor de C, ¿no? Que está indicando que es. Entonces este punto, ¿y este punto qué significa? Es hasta dónde es compresión, hasta dónde es compresión en el hormigón, y a partir de aquí abajo de dónde empieza la tracción, ¿no? Hemos dicho, y es lógico, ¿no? Dónde se presenta compresión y dónde se presenta tracción. Entonces este diagramita nos indica eso. Esta parte es compresión y esta parte es tracción, y existen límites. Entonces esos límites nosotros los vamos a calcular. Por ejemplo, aquí comenzamos con esto, ¿no? Entonces estas fórmulas hay que copiarlas y hay que programarlas, y con estos datos, ¿no? Con todos estos datos hay que programarlas. Por ejemplo, C máximo, dice, ¿no? C máximo, o sea, esta C max se refiere a esta distancia C. Por aquí se entiende que está pasando un eje, ¿no? Un eje donde divide la compresión y la tracción, compresión y tracción. Entonces en ese sentido nosotros decimos cuál será el límite. Si logra pasar, entonces es muy probable que la estructura no resista esta carga, ¿no?
Entonces decimos debemos calcular ese máximo. Y reemplazando estos valores en Cmax tenemos 0.03, bueno, son valores, ¿no? Aquí hay que colocar F'Y, que está acá, E sub S, que está acá, estos dos valores, debemos reemplazarlos acá. Y aquí tenemos D. Entonces D será siempre este D, o sea, este D, ¿no? Y aquí nos sale 13.333 centímetros en centímetros. Entonces este es el valor máximo de C. Máximo tiene que ser 13.33 centímetros, ¿no? Para los esfuerzos. Ahora determinamos ya también este valor de A máximo, el valor de A máximo, que es A, entonces el diagrama neto de compresión, ¿no? Muy aparte de la zona de tracción de compresión del hormigón. Entonces esto está en base a estudios que se han realizado para determinar estos valores, ¿no? Entonces aquí tenemos un diagrama de compresión precisamente, y ese diagrama de compresión está en base a esta relación. Entonces el valor de A máximo es beta sub 1, que acá se ha determinado un valor de beta sub 1 de 0.85. ¿Por qué? Porque esto se ha determinado a través de ensayos de laboratorio. Bien, ese valor de beta sub 1, y tenemos acá el valor de Cmax, ¿no? Entonces A max es igual a beta 1 por Cmax, que nos da 11.333. Estos son los valores límites, es decir, capacidades máximas, resistencias últimas de los materiales. Bien, en ese sentido ya tenemos esos dos valores. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? En base a esta relación, de acá que tenemos, esta relación de aquí, esta relación, entonces hay que programar también esta relación, ¿no? Nos dice que el momento último, nos está refiriendo a este momento último. Este momento último es igual a phi. Aquí tenemos el valor de phi. A ver si podemos hacerlo esto. Claro que podemos. Ahí, aquí está. Entonces el valor de phi, que ya sabemos que es 0.9, es también un coeficiente de seguridad, ¿no? Este valor de phi, 0.9, es un coeficiente de seguridad, siempre utilizando el coeficiente de seguridad. Al valor de 0.85, también otro de la resistencia del hormigón por la base de la viga y multiplicado por ese A, por el valor de A. Conste que aquí no es el valor máximo, es solamente el valor de A, que nosotros lo vamos a determinar hasta dónde es compresión, ¿no? Tenemos nuevamente D, y resolvemos hasta aquí, ¿no? Esta es la parte que nos interesa a nosotros resolver, esta, ¿no? Y con la ayuda del programa MATCAD nosotros podemos resolver esos dos valores. Aquí nos dan precisamente esos dos valores, ¿no? Acá, y haciendo operaciones, entonces tenemos esto, ahí está. Entonces tenemos los siguientes valores, ahí 4.89 y 67, esos son los dos, porque aquí se presenta una ecuación de segundo grado, entonces va a tener dos valores, como está acá resuelto, ¿no? Si sacamos exactamente los valores, tenemos 489 y 67. Acá tenemos el máximo valor de A, entonces no tiene que pasar los 11 centímetros con 33, ¿no? 11.33 no debe pasar. Y si analizamos esto, este no pasa, pero este sí, ¿no? Y sabemos bien cuando resolvemos una ecuación de segundo grado,
Entonces nos da dos soluciones, una es correcta y la otra no. La solución correcta entre estos dos valores sería precisamente esta, de 4,89, ¿no? Entonces el valor de A, que aquí está de incógnita, el valor de A es 4,89, ¿no? Que es menor que 11,33. Esto quiere decir entonces que estamos con estos materiales, estamos dentro del rango valedero. Entonces nuestra estructura va a soportar estas cargas, va a soportar. Entonces si tenemos esa seguridad, decimos el valor de A es 4,89, que es menor que el máximo límite que debería ser A, y procedemos a determinar lo que es el valor de la cantidad de acero, o sea, este acero a tracción, ¿no? Entonces tenemos acá y decimos que el acero a calcular es el valor de 0,85 F'C sobre Fy B por A, ¿no? Entonces esta es la parte de la compresión de ese área, y tenemos una cantidad de acero aquí de 5,204 centímetros cuadrados. Esto, bueno, podemos utilizar algunas varillas que se distribuyan simétricamente, ¿no? en esta base, en este punto. Entonces a 36 centímetros desde acá hasta aquí colocamos las varillas, ¿no? De forma simétrica. Estas dos varillas, por ejemplo, entonces deben sumar en área algo así como 5,204 centímetros cuadrados, ¿no? Podría excederse un poquito, hasta el 15%, según alguna normativa, ¿no? Puede excederse, pero no puede ser inferior, no puede ser inferior, ¿no? Tal vez algunas normativas admiten un porcentaje que sea menor, por decir 5 centímetros cuadrados, por decir, ¿no? Alguna normativa. Entonces hay que revisar bien las normativas, la misma normativa ACI, dentro de la normativa ACI están estos parámetros. Sin embargo, nosotros ya tenemos calculado el acero. Ahora ya depende del calculista cómo lo va a realizar. Bien, amigos, entonces esta es una primera parte, cómo se procede a realizar el cálculo de armaduras para una sección de hormigón armado en base al método ACI con sus criterios y conceptos de las resistencias últimas, ¿no? Las últimas resistencias, últimos valores, máximas resistencias de los materiales, obviamente. Entonces en un próximo tutorial nosotros estaremos ya con alguna estructura un tanto diferente, tal vez con algunos valores más propios a considerar en las estructuras reales. Hasta entonces, amigos.